Hoy no vengo a hablar de los mejores juegos, sino de aquellos que por diversas razones no quiero tener en mi ludoteca, pero que curiosamente cada uno de ellos estuvo en mi lista de deseos. Porque en ocasiones, cuando se hace una elección, algo queda al borde del camino. Se abre el telón. El telón de Edu. Aquí la diversión sube a escena. Hola, bienvenidos a este nuevo top, un video que quería sacar al inicio del canal luego de que ustedes disfrutaran de ese top, mis mejores 16 juegos en solitario. Quería sacar este top de los juegos que no quiero en mi ludoteca, pero lo detuve, esperé un buen tiempo para sacarlo porque no quería que el canal se viera como que iba en esa directriz, que iba a sacar top tan seguidos cada semana. Pues no es la idea, me parecen interesantes los top, me parece que dan una opinión y se va conociendo a la persona que lo hace en cuanto a gustos. También en medio de ello se va dando alguna opinión y análisis de cada uno de los juegos. Pero cuando se saca tan seguido los top, pues se vuelven un poco cansones, se satura y no me parece tan interesante. Entonces, no quería que el telón de Edu pues se viera como que iba por esa marea, ¿no? Como por esa directriz de muchos tops. Así que solo hice ese y luego pues todos los videos que ustedes han podido disfrutar en este canal, donde me han conocido un poco más, cuáles son mis gustos, cuáles son las ideas que tengo para este canal de videos, los unboxing narrados, los videos de análisis que me han pedido y que ya casi arrancamos con ellos. O sea, el primero va a ser unas impresiones de este Close Pipe que tengo aquí atrás. Pero bueno, quería dar un margen y ustedes ya me han conocido cuáles son mis gustos. Ahora me parece interesante que conozcan cuáles son los juegos que tanto pues no me gustan y cuáles son las cosas que de pronto no me han llevado mucho la atención en este hobby, grandioso hobby de los juegos de mesa. Y que he dejado un poco al margen, porque digamos, bueno, para ir metiendo en contexto, quiero que ustedes escuchen muy bien toda esta parte para que sepan de qué va el top. Y bueno, eso también se pueden después saltar y mirarle todo como ustedes deseen. Sin embargo, entre más tiempo de visualización ustedes puedan regalarme de su tiempo y verme, me ayuda mucho para que el algoritmo de YouTube pues me ayude a llegar a más personas y que seamos más en este canal. Entonces, este contexto también me parece interesante para que antes de que ustedes vean los 10 juegos, sepan en qué va enfocado. Cada juego que yo tengo, pues ha sido muy investigado. Ustedes saben que yo soy el canal de juegos de mesa en YouTube con menos juegos. Yo tengo solo 17. No creo que haya un canal de YouTube con menos juegos que yo. Pero cada juego ustedes ya me han escuchado muchas veces en estos videos pasados que ha sido muy pensado. Cada juego lo investigo, miro unboxing, partidas, opiniones en habla inglesa, obviamente también en español. Y me documento mucho también en foros, opiniones buenas, regulares, malas, leo de todo, para estar un poco más seguro de cada juego que va a entrar a mi ludoteca, porque saben que aquí en Colombia la segunda mano no funciona muy bien, entonces no puedo tomarme el lujo de comprar un juego y de pronto si no me encaja, si no me gusta mucho, pues venderlo porque voy a perder mucho dinero. Entonces, en ese proceso de investigación quedan varios juegos al margen, porque para llegar a uno de ellos, de cualquiera de los que tengo, pues he investigado otros también, de pronto por la misma temática, si son narrativos, y empiezo a comparar. Entonces me puse a mirar esa lista de deseos que han estado entrando y saliendo en los juegos y me pareció interesante que ustedes conozcan cuáles han sido, bueno, 10 juegos que he dejado pues al lado del camino. Aunque tengo muchos más, de pronto si este tope les gusta, luego me lo dejan en la caja de comentarios para hacer una segunda parte en unos cuantos meses. Además porque esta lista siempre es dinámica, ¿no? Siempre va entrando y saliendo juegos. Ya tengo unos pensados ahora para de pronto conseguir en un par de meses, pero ya hay dos que estoy dudando. Entonces, por ahí va el camino, por ahí va este top. El número 10 es el juego que yo creo que ha entrado y salido más de mi lista. El 9 pues también un poco, pero esos juegos están más cerca de volver. Entonces, si ustedes tienen alguno de estos juegos, aquí en la caja de comentarios me lo pueden escribir, si lo han jugado en solitario, y hacemos un debate sano para que ustedes de pronto me comenten cosas que yo no haya visto y que sean interesantes y de esa forma poder volver a ingresar esos juegos a mi lista de deseos y motivarme de pronto a volver a conseguirlos.
y así el octavo, el séptimo, ya el top 3, 3, 2, 1, esos juegos, pues yo creo que sí se dan muy lejos de entrar en mi ludoteca y son casi que imposibles ya de que yo los vaya a conseguir. Y daré las razones a lo largo del top de, bueno, varias razones. Primero, cuáles me llamaron la atención, por qué ese juego me interesó un poco en su momento, y también las razones por las cuales ahora no lo tengo en la lista de deseos. Entonces el top no va de hablar de mal de los juegos y estos porque no me gustan y ya, sino que va con fundamentos, va con razones, y son juegos que, como yo les decía al inicio, han hecho parte de mi lista de deseos, me han motivado, pero que luego por diversas razones pues han quedado a un margen. Así que de cada uno de ellos, si ustedes quieren comentar, ahí los voy a leer muy atento. Espero que lo disfruten. Ese es el contexto de este top 10 juegos que no quiero tener en mi ludoteca. Bienvenidos. Bueno, comenzamos con este top 10 juegos que no quiero en mi biblioteca. Ya escucharon cuál es el contexto, así que vamos con este primer juego que es el que más ha entrado y ha salido de mi lista de deseos. Entonces se los voy a mostrar. Antes decirles que tiene el puesto número 7 en el top general de la BGG y en solitario ocupa el puesto número 9. Entonces es un juego que va muy bien en solitario según esa lista. Y hablamos del Dune Imperio Insurrección. Sabemos que este juego pues han salido dos partes, ¿no? Bueno, salió una caja base inicial que se llama Dune Imperium a secas, y ahora en el 2023 y hace ya un año o algo así ha salido en español el Dune Imperio Insurrección. Es un juego, bueno, de 1 a 6 jugadores con un peso de 3.52, es €1 más o menos medio. Aquí vemos que está posición número 7 en el top general. Vamos a ver algunas imágenes de cómo se ve en mesa este juego. A ver, digamos, bueno, aquí está el despliegue, se juega en este tablero. Vamos a agrandarlo un poquito. Va de cartas, maneja diversas mecánicas, ¿no? Tiene uno de sus personajes, tiene un mazo de cartas que se puede ir mejorando, colocación de trabajadores. También pues incorpora un racing, creo que alguna parte en esta zona de batalla que son los gusanos, y mejora algunas cositas. He leído aquí en estos punticos entre uniones que son los espías. Y bueno, es un juego que si uniéramos la posición del Dune Imperium Insurrección con el Dune Imperium base, el normal, yo creo que estaría cerca, o si no ya ocupando el top número 1 de la BGG como el mejor juego. La temática, pues realmente he visto alguna película, no he leído los libros. Tal vez si me metiera en este juego leería los libros y me parecería muy interesante también en esa medida. Pero pues la temática no es que sea así la mayor atractivo o el mayor atractivo que yo tenga. Sin embargo, esas mecánicas me parecen muy interesantes. La mezcla que une de cartas, de colocación de trabajadores. Me parece que cada cosa hay que pensarla muy bien a dónde ir. Bueno, a veces dicen que tiene como un camino, pero creo que era el juego base que tenía un camino que sí tocaba sí o sí hacerlo de esa manera. Bueno, he visto algunas cosas. Pero ¿qué es lo que pues me ha echado para atrás de este juego de Dune Imperio Insurrección? Y es precisamente que va mejor, o como mejor brilla, es a 3 jugadores. Es su número ideal por esta zona de combate, su zona de mayorías, que esa mecánica de mayorías no es que me guste mucho, pero bueno, igual de pronto tener aunque sea un juego de esos me parece interesante. Pero sí hay muchas opiniones encontradas en que es mejor a 3 y que en solitario pues al llevar 2 bots, que como que no. Entonces siempre me ha tenido como la duda. Me parece que es un juego que puede brillar mucho, que es un grandísimo juego, que lleva muchos años en esa lista, pero que, bueno, por esa cosa de que en solitario no es como tan bien y tener tantas opiniones en contra, me ha hecho que salga muchas veces en la lista. Pero yo les digo que es el que más ha entrado y salido. Estoy que lo consigo, pero a veces pues entran otros y como que me llaman más la atención, y por eso ha quedado como un poquito relegado. Pero bueno, quiero leerlos ahí en la caja de comentarios sobre este Dune Imperio Insurrección, si lo han jugado, si lo juegan en solitario, para animarme y darme el impulso a conseguir este top número 10. Top número 9, un juego que ocupa la posición número 30, en solitario la número 11, y estamos hablando
de Las Ruinas Perdidas de Arnak, juego del 2020, 8.1 de calificación, 2.93 de dificultad. Vamos a verlo aquí en mesa. Es un juego que tiene unos componentes muy bonitos, los he podido apreciar. Es un juego que he jugado bastante en la BGA. Le llevo 25 partidas, de las cuales he ganado 8. He perdido bastante, pero ustedes saben que a veces hay juegos que pues la experiencia no es tanto de ganar y perder, sino disfrutar, y más cuando uno está probando un juego para ver si entra en la ludoteca. Es un juego que me pareció muy interesante, con mucha rejugabilidad en parte, porque tiene diferentes tableros de personaje. Salió una expansión que los volvía asimétricos, entonces ampliaba la rejugabilidad. Me pareció interesante subir por el track, ir investigando este track para llegar a coger mejor estas losetas por puntos. Tiene aquí en este mercado de cartas, pues también tiene ese deck building, colocación de trabajadores, tiene muchas mecánicas que son bastante interesantes. Sí, necesita bastante despliegue pues en mesa también. Pero es un juego que siempre lo había tenido en la lista y se me ha ido quedando porque han entrado otras motivaciones, han entrado otros juegos que me han llamado muchísimo más la atención, como por ejemplo en su momento el Frostpunk. Entonces me decidí por él, luego volví a pensar en este, pero llegó el Voidfall y ahora tengo pensado otro juego euro, estamos hablando de tipo euro, ¿no? Que voy a dejar por aquí la etiqueta de ese video, que de pronto si no lo han visto, que fueron mis deseos lúdicos para este 2026, y ahí hablo un poco de los juegos que quiero conseguir. Y tengo en mente un euro que se llama Civilización, del cual ya he investigado y creo que me puede gustar bastante. Entonces vuelve a regar Las Ruinas Perdidas de Arnak. Pero es un juego que bueno, a mí me parece supremamente bueno, lo he jugado, ustedes ya le he comentado, y que me parece muy interesante. Pero se me ha ido como quedando corto en, digamos, en esa, como en la motivación, como que salen juegos que tienen más complejidad y que me atraen mucho más que Las Ruinas Perdidas de Arnak. Y aunque bueno, sí tiene una campaña que uno la puede disfrutar, creo que, pues no sé, no sé si en solitario, a competitivo me parece muy difícil ganarlo. Ya les he dicho, he perdido más de lo que he ganado en la BGA. Pero digamos que en solitario, pues no sé si me atrae tanto como ese punto de dificultad. Por eso se ha quedado ahí en la posición número 9, pero quiero leerlos ahí, que escriban si tienen este juego, si lo han jugado en solitario, sus apreciaciones para ver si me vuelven a motivar, porque es muy cerquita, ¿no? El 10, el Dune, está ahí que entra y sale, y ese también está permanentemente en movimiento. Vuelve a entrar en la lista de deseos y cuando llega otro euro que me motiva un poco más, sale y bueno, ahí está en esa ambivalencia. Vamos ahora al top número 8. Tiene puesto 202 en la BGG y en solitario tiene el puesto número 67. Y estamos hablando de Star Wars: El Borde Exterior. Es un juego que la temática pues sí me llama mucho la atención. Aquí vamos a poner esta imagen. Tiene harto despliegue en mesa, que es algo que también a veces frena. Yo me las he podido ahí como apañar colocando juegos grandes como el Frostpunk, y bueno, ahí uso mesas auxiliares. Así que pues digamos que ese no ha sido el motivo por el cual ha quedado un poquito aquí relegado en los juegos que no quiero. El Star Wars me llama, pues lo que decía, la temática. También me parece interesante poder ir como creciendo la parte de naves, porque uno es como un pirata, ¿no? De estos que van navegando por la galaxia y caza recompensas. Entonces ahí por ahí van las misiones. Pero lo que me ha echado un poquito para atrás es como su mecánica. Su mecánica no me ha convencido mucho lo que he podido ver. Este juego sí no lo he probado. Y bueno, su mecánica de ir como de un lado para el otro y buscando y como que se va quedando un poquito corto. Entonces, pues no sé, me echa un poquito para atrás esa movilidad de estar cambiando, aunque sí me llama mucho pues sus componentes y sus cartas y la mecánica, pero no sé, creo que se queda un poquito corto. No recuerdo qué peso tiene le colocan acá. Un 258, sí, me parece también que es un juego que de pronto se puede quedar un poquito corto en dificultad. Entonces, para solitario me parece que no va a llegar a lo que me gusta. Entonces, por eso, no sé, hay que cogerlo como con pinzas.
He oído también que hay que rolearlo mucho, ¿sí? Hay que rolear mucho este juego, entonces como que de por sí el juego no brinda la experiencia de uno estar jugando, sino que uno tiene que meterse uno como en la narrativa, uno mismo, e inventarse uno el cuento para que así darle un punch, ¿no? Un impulso al juego para que llene. Entonces también eso he escuchado en opiniones, en videos, y me echa pues para atrás ese concepto. Un poquito de mecánica y también de que toca rolearlo mucho. Entonces pues el Star Wars se queda en esa posición número 8 de juegos que no quiero tener en mi ludoteca. Vamos ahora a la posición número 7 y es un juego que ocupa la posición número 96 en la BGG y en solitario, en esa lista famosa, está en una posición número 6. Entonces pues gusta muchísimo, pero se me ha quedado un poco, bueno, no sé, se me ha atragantado este juego. Y estoy hablando de Final Girl. Bueno, aquí aparece la chica final traducido al español, pero realmente tanto en español como en inglés pues se llama Final Girl. Aquí vemos que es posición número 96. Tiene un peso de 2.74. Vamos a ver alguna imagen de este juego. Bueno, estas son las cajas. Es un juego que uno tiene que comprar el juego base, los componentes iniciales y después ir comprando como películas y así puedes ir armando las diferentes aventuras porque cada película pues tiene un villano diferente. Bueno, estas son minis que le han ido pintando. Bueno, acá vemos una mesa más o menos de cómo sería el despliegue. Tienen ya creo que como 3 temporadas, tienen muchísimas películas. Lo he pensado en tener como la caja base y conseguirme unas 2 o 3 películas y tenerlo ahí. Me ha llamado mucho como que es un juego que tiene muy buena opinión, que ha gustado bastante, que es un juego exclusivo para solitario, que a mucha gente lo tiene bien catalogado. Pero ¿qué es lo que me ha pasado y se ha frenado con este Final Gear y no he tomado la decisión de comprarlo? Ya se ha quedado en esta lista de los juegos que no quiero ya. Y es un poco que, bueno, la temática no es mucho lo mío. Esta clase de películas, pues sí me gustaba, las veía, pero no es un tema que me apasione mucho. Sin embargo, yo, bueno, de pronto a veces los juegos que no son de la temática que más le guste a uno, pues tampoco puede ser una barrera para no entrar en un juego. Pero lo más fuerte y que me echa para atrás es el tema azar, donde me parece que tiene bastante azar, que no es tan gestionable, tipo un Arkham Horror tercera edición, donde también hay mucho azar, pero uno lo puede ir gestionando y tiene un poco más de posibilidades para ir planeando una estrategia y no depender tanto del azar. Y aquí me parece que sí depende mucho y es una mecánica que pues a mí personalmente no me gusta mucho, la verdad, esto de tener tanto azar. Entonces por eso se me ha quedado, pero bueno, quiero que me comenten ahí en la caja de comentarios si lo tienen, si lo han jugado, si de verdad tiene tanto azar o no, para saber de este Final Gear. Bueno, aquí hay muchas minis, pero vamos a ver si buscamos otras imágenes. Bueno, pero ya lo vieron más o menos cómo era en mesa, ¿no? Este juego. Me parece interesante, me parece que es un poco mejor en el juego del juego que estaba basado, que no recuerdo ahorita el nombre, pero ya había un juego que tenía como la misma estructura y mecánica. Aquí lo han mejorado mucho, este Final Gear, pero bueno, ahí se queda en la posición número 7. Vamos ahora a la posición número 6, un juego que ocupa el puesto número 32 en la BGG y en solitario tiene la posición número 4. Ha sido un fuerte candidato durante estos 3 años que llevo en el hobby de los juegos de mesa. Ha sido un candidatazo para entrar y estoy hablando del Arkham Horror, el juego de cartas, el LSG. Es un juego que me ha traído mucho porque de los 3 LSGs, Marvel Champions, El Señor de los Anillos, LSG y el Arkham Horror, me parece que es el más narrativo de los 3, el que más historia cuenta y por ahí me engancha muchísimo, me atrae bastante, pero digamos que en las contras tenemos en que precisamente tengo los otros 2 LSGs. Tengo el Marvel Champions, aunque ustedes saben que yo no soy coleccionista ni voy a tenerlo todo. Tengo unas cuantas expansiones, varios héroes. El Señor de los Anillos tengo la caja base con la saga completa, las 3 cajas de la Comunidad del Anillo, las 2 torres y el Retorno del Rey. Y
Bueno, meterme en un tercer LCG, digamos que, claro, son juegos que son costosos para tenerlos en su totalidad. Yo creo que los otros dos LCG no voy a comprar mucho. De pronto en Marvel Champions me falta ahí comprar una expansión que me parece interesante, que son los agentes de S.H.I.E.L.D. o algo así, que se llama. Del Señor de los Anillos creo que por el momento va a pasar mucho tiempo sin comprar porque quiero volver a rejugar la saga y creo que por ahí, en esa medida estoy bien. Pero este me da la sensación, mientras busquemos una fotico de este Arkham como para que lo tengamos aquí. Bueno, esto es un tapetico con... A ver si buscamos un despliegue en mesa. Espera, ahí lo buscamos otra vez. Denme un momento para no tener que cortar. A ver si lo vemos. Bueno, veamos esta imagen. Sí, bueno, aquí está. Pues está como son los tipo LSG, ¿no? Colocando uno los héroes y aquí en esta ocasión colocando como las cartas de la historia donde se va desarrollando. Este juego lo he podido disfrutar, jugar sus primeras aventuras virtualmente, los escenarios de la caja base. Y me parece que hay mucho que dicen, muchas personas que dicen que para tener una experiencia realmente de este juego hay que tener algunas campañas o varias campañas más para poder disfrutar de un Arkham Horror LSG, que con la caja base no es nada suficiente, que es casi que un tutorial y así lo sentí cuando iba jugando. Entonces me parece que es un juego que hay que invertir mucho para tener una buena experiencia. Hay que comprar varias expansiones para poderlo disfrutar. Y cosa contraria que pasa con los otros dos, ¿no? La caja base del Señor de los Anillos se disfruta muchísimo. El de Marvel Champions también hay infinidad de partidas con esas cajas base. En esta no, entonces me ha echado un poco para atrás que tocaría hacer mucha inversión para otro LCG. Aunque sea narrativo, pues no sé, me parece que se queda un poco pues ya anclado. Ahora va a salir una caja base renovada. Estoy esperando para ver si le meten un poquito más de carne a esa caja base y de pronto le meten un poco más de aventuras o de historias y que sea un poco más rejugable para una vez entrado en la caja base, pues con el tiempo ir mirando si uno consigue más campañas o no. Pero por el momento pues se queda en esta posición número 6 el Arkham Horror LSG. Vamos ahora a nuestra posición número 5 y les hablo de un juego que está en la puesto número 19 de la BGG y en solitario puesto número 18. Ha subido bastante en el top general y hablo del Slide Spire. Es un juego tipo roguelike que me llama mucho la atención precisamente que no tengo un juego en físico con esta mecánica como tal, ¿no? Vemos acá que tiene una calificación de 8.7, un peso de casi 3, dice la comunidad que va bien en solitario y a 2. Es un juego, vamos a buscar aquí una imagen, es un juego que he jugado en Play, lo he jugado virtualmente, tiene un buen despliegue en mesa, parece harto, uno va subiendo por este camino para vencer al boss final y va mejorando el mazo de cartas. Debo decir que lo jugué en Play y no fue así que me haya matado muchísimo. Tal vez también porque ya videojuegos no es que me enganchen y me motiven mucho, sino más los juegos de mesa. Pero sí le di unas cuantas partidas, bastantes partidas en Play, probando los personajes. Y me pareció interesante el juego. Pero cuando empecé a ver e investigar del juego de mesa como tal, que prácticamente era igual al videojuego, que no cambiaba prácticamente nada la experiencia en solitario y que el plus era jugarlo a más de uno. Claro, en Play y en videojuego solo se juega pues en solitario, una sola persona juega esa aventura, pero aquí, y no hay posibilidad de jugarlo a dos. En cambio el juego de mesa sí va a dos personas o más, creo. Entonces, miremos si era uno o más, dos o más. Sí, debe ser, ¿no? Sí, de 1 a 4. De 1 a 4. Entonces, ahí sí creo que amerita tener este juego. Si uno lo va a jugar con más personas, creo que puede ser interesante. Pero para mí, que yo pues juego en solitario, pues digamos que por eso se me fue quedando ahí ya en la posición número 5, que pues esa era la contra, ¿no? Que es un juego costoso para que uno tenga la misma experiencia que pues uno disfruta en el videojuego. Creo que pues por eso pasé de él. Y estoy esperando que salgan unos roguelite interesantes, como en el Stoppable,
que por ahí va como por esos laditos, hay que esperar a ver cómo sale, aunque ya tengo algunas dudas, pero bueno, vea, ese es un juego que de pronto entraría para un próximo top de estos juegos que no quiero, pero hasta el momento sí, está en la lista de deseos, pero bueno, ya en su momento comentaré algún video al respecto. Y hay otro que sí parece que es muy interesante, que sale mejor en mesa, que es el Dead and Cells o algo así, se llama, he visto, y ese juego de pronto sí me llama un poco más la atención que este Slide Spire, que creo que para solitario no funciona mucho, para más de un jugador sí sería bastante interesante tenerlo. Puesto número 4 para un juego que ocupa la posición número 394 en BGG y en solitario la posición número 45. Y estoy hablando del Nemo's War, este juego con un peso de 333 que va muy bien en solitario. La temática me llama muchísimo. Vamos a colocar por aquí alguna imagen. Pues la temática en torno al libro me parece que es algún gancho que me atrae muchísimo de este Nemo's War. Fue un candidato fuerte, muy fuerte para entrar hace 2 años, porque estaba entre este y el Down of the Sets, ¿no? Ese defender la torre. Me decidí por el Down y pues no. ¿Y por qué? Porque me pareció que tenía bastante azar. Volvemos a esa temática que a mí el azar aunque aquí se puede gestionar un poquito más, pero me parece que tiene bastante en algunas partes de algunos videos de partidas lo he podido ver, y entonces el azar, bueno, me echa para atrás, y que también al final de cuentas, después de que uno le lleva unas cuantas partidas, pues la rejugabilidad ya baja y ya saldría muchísimo menos a mesa, perdone por el sonido, saldría muchísimo menos a mesa, y bueno, pues eso también pues lo hace quedarse un poco lejano de que entre en mi ludoteca, porque yo quiero, hoy en día sí quiero juegos que yo pueda rejugar bastante, ¿sí? Es como que el principal atractivo y lo que más me llama la atención es que yo lo pueda sacar muchas veces a mesa. El Down of the Set, por ejemplo, pues ha salido ya, pero menos, y me parece que este juego saldría un poquito menos y tanto azar, aunque me parece muy interesante, la verdad, por la temática y por engancharme un poco más con el libro, pero bueno. Ahí se queda en posición número 4 por el momento. Si ustedes lo tienen, lo han disfrutado y tienen una opinión diferente a la que yo estoy diciendo, porque además ya tienen el juego, por favor, los leo ahí en la caja de comentarios para de pronto volverme a motivar, volver a mirar algunos videos y tal vez volverlo a tener. Y ahora sí vamos con un peso pesado, vamos a entrar al top 3. Ya definitivamente estos 3 juegos creo que pues leeré sus comentarios, pero creo que están muy lejos de que yo vuelva a motivarme para conseguirlos. Les repito, estos juegos todos estuvieron alguna vez en mi lista de deseos, fuertes candidatos a entrar en mi ludoteca, pero de cada uno ya he dado algunas razones de por qué finalmente no los conseguí. Y este tercero pues ocupa la posición número 2 en la BGG y en solitario es la posición número 10 y es el Ark Nova, un juego que he jugado en la BGA, le he jugado 32 partidas y he ganado 19. En este juego sí me ha ido bastante bien. Vamos a ver por aquí algunas imágenes de cómo es el juego. Es un juego que necesita bastante mesa. Estos tableros ocupan muchísimo y que al final de cuentas no era tan necesario. La temática no es que me atraiga muchísimo, pero mientras lo jugué en la BGA me parece que es un juego con unas mecánicas supremamente interesantes. Uno armar aquí el zoológico en su tablerito e ir mirando qué combos. Es un juego que me parece que los combos uno tiene que ir sacándolos a ir adaptándose a lo que vaya saliendo, ¿no? Porque uno va robando cartas, van saliendo un mercado de cartas y de pronto uno tiene pensado hacer el zoológico de una manera, pero le van saliendo cartas para otras y también tiene unas cartas de misión. Ya hace mucho que no lo juego, pero recuerdo que más o menos es así. El track de puntuación me parece interesante, que uno tiene que arrancar por un lado y también por el otro, y se termina, el final de partida se dispara cuando se cruzan esos dos tracks. Y a mí, yo lo disfruté muchísimo. O sea, 39 partidas en BGA no son poquitas. Me gustó mucho el juego. O sea, les quiero confesar que fue un fuerte candidato a tenerlo, pero también en la BGA probé el juego en solitario y no me gustó. O sea, me pareció demasiado simple ponerle a uno el reto en 10 turnos. Además que a la primera pues lo pasé, ya tenía bastante experiencia igual en el juego.
y eso me echó para atrás. Sé y he escuchado que hay un solitario en la BGG subido por los usuarios que funciona muchísimo, que ahí se hace, es como un bot o algo así, con el que uno puede competir, y me parece interesante que esté. Pero, pues primero que todo, la barrera fue ese solitario bastante regular que trae el solitario oficial como tal. También que me echó para atrás que este juego pues lo consiguió un hermano y hicimos el unboxing en su casa y me echó para atrás la calidad de los componentes, que es algo que no he escuchado en muchos videos, pero a mí me pareció que la calidad era bastante bajita para el precio, por lo menos de lo que se consigue aquí en Colombia. Estos, digamos, cartones donde uno juega el tablero personal, donde uno va montando el zoológico, pues me pareció que de un cartón muy blandito, muy suavecito, muy delgadito. Igual las cartas, me parece que pues ya uno conociendo de juegos y de cartas, hay juegos con el mismo valor, con unas cartas mejores. Así que me pareció esto muy delgadito, estos tableritos, las carticas también. No quiero decir que el juego sea malo, no estoy hablando de componentes. Me pareció que para el precio, pues la calidad era bastante baja. Entonces, bueno, eso también me echó para atrás. Y finalmente, pues ha quedado en la posición número 3 y ya muy lejos, es porque me parece un grandioso juego y si yo quisiera jugarlo en solitario, pues se lo pido prestado a mi hermano y no lo compro. O sea, no necesito comprarlo, entonces por eso ya ahí ha quedado atrás. Pero sí, realmente me pareció que era un juego con unos componentes bastante flojitos para el precio que tenía. El Art Nouveau, entonces, posición número 3 de los juegos que no quiero tener en mi ludoteca. Top número 2 y es otro peso pesado, juego que ocupa hoy en día la posición número 4 en la BGG. En solitario tiene la posición número 13, otro juego que he podido probar virtualmente y estamos hablando del gran Gloomhaven. El juego del 2017, 8.5, tiene de calificación aquí en esta página, un peso de casi 4, 3.92. Y bueno, acá hay miles de imágenes. Vamos a ver si buscamos una de cómo más o menos se ve en mesa. Porque bueno, hay muchos componentes. Bueno, es un juego al cual le tengo el hermano pequeñito, que es, bueno, pequeñito no, ya hay uno más pequeñito que es el de botones. No, el hermano intermedio, que es el Gloomhaven Fauces del León. Le he jugado 2 campañas. Es una temática que me gusta mucho, me parece que las mecánicas funcionan muy bien, me fue bien con la mecánica de cartas y de ir manejando los personajes. Bueno, pero aquí a ver si buscamos uno que sea de... Vamos a hacer un pequeño corte, sí me demoro en buscar una imagen que sea de una mesa, ¿no? Para mostrárselos bien. Bueno, ya encontré una imagen. Esto es el despliegue más o menos del juego en mesa. Aquí tenemos lo que es el contador de vida, aquí está el personaje, las cartas con las que uno lo va equipando y aquí el escenario. Vamos a agrandarlo un poquito. Acá es el escenario, que a medida que uno va abriendo habitaciones, pues van saliendo diferentes monstruos y uno tiene que vencerlos. Este juego está en digital, es igual al juego de mesa, con todos los personajes, con toda la cantidad de escenarios. Jugué unos 10 aproximadamente. Y eso me sirvió para ir por el hermano intermedio, que es el Fauces del León. Porque me gustó mucho la mecánica, me pareció muy interesante. Pero pues ha quedado lejos que yo consiga el hermano grande, por varias razones. Primero, pues me parece un costo elevado. Segundo, me parece que pues la experiencia la tengo con el Fauces del León, con 23, 24 escenarios. En este son 90 escenarios, me parece una campaña muy larga, que llevaría meses completarla realmente. Y entonces me parece que para la experiencia pues ocupa mucho tiempo, me ocuparía mucho tiempo. Es una caja grande y me parece que ya con lo que tengo del Fauces de León es una experiencia que me da suficiente para tenerla. Entonces por eso ha quedado, es un gran juego para el que tenga la oportunidad y la disponibilidad de centrarse en un solo juego durante varios meses, pues esa es una muy buena opción. Pero realmente yo jugué el juego virtual y en el 15 escenario lo paré porque me fui por el Fauces y luego lo retomé y ya como que no había la motivación de seguirlo porque pues ya lo tenía en físico el otro juego y me parece más fácil y aparte
Fauces de León pues se juega sobre un libro, así que el escenario ya prácticamente casi que está montado. Aquí es un poquito dispendioso ir montando cada escenario, ir buscándolo, el setup es un poco más largo, así que pues me ha echado para atrás y se quedó ya bastante lejos de que llegue a tenerlo, que es un juego que funciona muy bien en solitario llevando dos personajes. Pero el Gloomhaven, pues posición número 2 de los juegos que no quiero tener en mi ludoteca. Y damos paso ahora sí al top número 1. Y estamos hablando de un juego que ocupa hoy en día la posición número 157 en la BGG, en solitario en la posición número 86. Era mi juego candidato, pero candidatísimo a conseguir el año pasado, en el 2025, y no llegó. Y estoy hablando del ISS Vanguard. Es un juego de una editorial que pues me gustó mucho con el Titan Grail. Y es un juego que aspiraba mucho a tenerlo, me motivaba mucho tener este juego espacial de la temática y demás. Me parecía que iba a ser muy bueno narrativamente, porque precisamente era de los mismos creadores o la misma editorial prácticamente del Tainted y que pues me gustó muchísimo. Y estaba muy, muy motivado para cuando saliera, cuando saliera en retail, cuando saliera ya a las tiendas y poderlo conseguir. Pero bueno, me empecé a bajonear cuando empecé a escuchar y a ver los diferentes opiniones y análisis de este juego de varios canales a los cuales pues he seguido durante mucho tiempo y que comparten más o menos los gustos que yo también tengo y de los cuales me fío mucho en su opinión. Y en su gran mayoría, pero en su gran mayoría, pues hablaban, hay cosas positivas del juego, obviamente, pero que al final, cuando uno empezaba a jugarlo, ya llevaba bastantes horas, pues se volvía un poco cansino, un poco repetitivo, un poco solo lanzar dados, y no había ya como motivación para investigar planetas ni nada por el estilo. Y la verdad, pues empezaron a salir bastantes opiniones y bastantes análisis de que este juego bajaba mucho, no sé si a mitad de campaña o tres cuartos, y por ese lado pues se me quedó muy lejos porque realmente de esas opiniones, de esos canales que sigo y de los cuales me fío muchísimo, y después investigando igual por foros, preguntando en Telegram y demás diferentes conceptos del juego, pues realmente casi que la opinión generalizada era que sí se podía volver un poco repetitivo y un poco como lanzar dados y bueno, apuremos y avancemos esto para terminarlo. Y entonces me parecía que era un juego que llega a un alto valor aquí a Colombia para tenerlo así, ¿no? Entonces se me fue todo el bajón, se me fue la motivación para tener este IS Vanguard y al final pues ese también como que mucho azar me tiró para atrás y este es el top 1, creo que tuve muchas expectativas de conseguirlo el año pasado y finalmente llegaron otros juegos, afortunadamente para mí. Sin embargo, si usted, alguno de los que me está viendo lo tiene, lo ha jugado al completo y tiene una percepción diferente, porque ustedes saben que esto es de gustos, pues lo dejan en la caja de comentarios, que no solo me van a ayudar a mí, van a ayudar a otras personas que lleguen a ver este video y que de pronto también hayan tenido bastantes dudas por conseguir este ISS Vanguard. Y si ustedes de pronto tienen otra opinión diferente, pues lo vamos argumentando, lo vamos debatiendo con respeto, obviamente, en la caja de comentarios para hablar de este juego. Pero por eso ahí se quedó, es el top número 1 de los juegos que ya no quiero tener o que no van a entrar en mi ludoteca. Espero que les haya gustado este top. Si es así, lo pueden dejar en la caja de comentarios para en unas semanas, en unos meses, hacer una segunda parte, porque ya saben que esta lista de deseos es cambiante. Hay unos juegos que van a entrar, otros que van a salir. Entonces, si les gustó, pues hacer una segunda parte me lo dejan ahí en comentarios y lo tendré muy pendiente. También de alguno de estos juegos que salió, si ustedes lo han jugado, como les comenté, si lo tienen, por favor escríbanme algo que se me haya pasado, porque en ese proceso de investigación se me pudo haber olvidado algo, no lo anoté y por ese motivo pues está en esta lista al margen del camino, como la he llamado también en estos 10 juegos y más que tengo. Entonces, por favor, coméntenlo porque así me ayudan a crecer como jugador de este gran hobby de juegos de mesa y también alguno de esos juegos pues me vuelve a motivar para conseguirlo. Hasta aquí pues este video, gracias por llegar hasta este momento. Si están suscritos, pues el voz a voz me ayuda muchísimo. Si no, pues suscríbanse, le dan por ahí a la campanita para que no se pierda ningún video de este canal.
Mi frase final. No todos los juegos son para entrar en nuestra ludoteca, pero a veces algunos de ellos, al pasar por nuestra lista de deseos, nos enseñan quiénes somos cuando jugamos. Se cierra el telón, pero recuerden, quedan muchas escenas por vivir.